Lenín Moreno se encuentran ya de salida. El presidente saliente aprovechó su participación ayer en el Foro de la Defensa de la Democracia organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia para realizar una especie de rendición de cuenta de sus 4 años de gobierno. Buena parte del tiempo lo utilizó en una especie de lavado del rostro de un gobierno que termina con porcentajes mínimos de aceptación y de credibilidad. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo expresado ayer por Lenín Moreno, politóloga Morla. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Buenos días también a todos los oyentes. Bueno, sobre las declaraciones de ayer, considero que es muy lamentable, ¿no? que un presidente, así sea presidente saliente, se exprese de esa forma en contra de la ciudadanía ecuatoriana, a pesar de que en el fondo tal vez se puede tratar de entender y puede tener algo de razón en el sentido de que nosotros como ciudadanía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho compromiso, nos falta mucha responsabilidad, como lo hemos visto a lo largo de esta pandemia también, donde la ciudadanía no siempre ha acatado las órdenes de las autoridades para tratar de combatir la pandemia. Sin embargo, una declaración así en contra del pueblo ecuatoriano que ha pasado momentos tan difíciles, que ha tenido que enfrentar una pandemia junto a un gobierno que realmente no ha estado ahí, un gobierno ausente, un gobierno que ha cometido muchos errores, un gobierno que en ningún momento se ha disculpado con la ciudadanía por los errores cometidos, sino más bien ha puesto muchas excusas y calificativos, tratando de responsabilizar a la ciudadanía también por la incompetencia muchas veces de las autoridades en torno al manejo de la pandemia. Así que realmente es lamentable que haya dicho eso en un escenario tan importante y a la vista de todo el mundo, porque seguramente estas declaraciones están dándole la vuelta al mundo ya. Así que realmente, y en mi opinión, es una pena que el presidente Moreno en estos últimos días que le quedan decida tomar una posición que refuerza justamente los bajos niveles de popularidad y demás. Bueno, pero los líderes están para dar justamente otro giro a las cosas. Esto nos recuerda pensamientos que hay con respecto a este tema, como el de José de Maistre italiano, que dijo: cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece, o el de André Malraux francés, que dijo que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. En todo caso, más allá de los contenidos y las interpretaciones que pueden darse, Lenín Moreno debía pensar un poco en cuanto a en qué sitio, en qué foro estaba dando estas expresiones. Definitivamente, y además creo que eso se refleja también en la votación de la ciudadanía en las últimas elecciones, ¿no? La ciudadanía votó por la opción que le ofrece vacunar masivamente a la población en los primeros 100 días. Creo que es una respuesta natural ante lo que hemos estado viviendo a lo largo de esta pandemia, ante un plan de vacunación que hasta la fecha sigue siendo inexistente, incompleto. Vimos declaraciones del presidente Lasso poniendo en duda incluso la supuesta negociación de vacunas que ya está gestionada por parte del gobierno saliente. Es decir, quedan varios temas que nos dejan con un sinsabor a los ecuatorianos, ¿no? Sí, doctora Morla, le hemos escuchado también en estos últimos días, no solamente el día de ayer, al presidente Moreno mostrándose hacia la comunidad nacional y a la comunidad internacional como este gobierno de transición, cuyo objetivo fue precisamente devolverle al país las libertades, retomar los procesos democráticos, y que ahora entrega, digamos, un país más libre al nuevo mandatario para que pueda hacer otras intervenciones y avanzar en este proceso. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre esta posición que ha buscado marcar Lenín Moreno en estos últimos días? Quizás es lo que él quiere que quede de su imagen ahora que ya deja el gobierno.
Sí, definitivamente. Y a ver, hay que tener muy claro también que este gobierno sí ha hecho cosas positivas por el lado comercial, el tema de los acuerdos comerciales, las relaciones que se han retomado con otros países, las exenciones de impuestos, tanto para los productos que llegan al país como para nuestros exportadores. Es decir, no podemos criticar al 100%, no podemos decir que toda la gestión de este gobierno ha sido negativa, pero sí considero yo que al menos en cuanto a la pandemia, la gestión ha sido nefasta y a título personal a mí sí me parece que es necesaria una disculpa incluso al pueblo ecuatoriano por todo lo que hemos visto suceder y que lastimosamente creo que eso no va a llegar, ¿no? Creo que el presidente Moreno, y se entiende por estrategia política también, pues va a terminar su gobierno diciendo pues que toda su gestión ha sido positiva, a pesar de que los números y la ciudadanía dicen lo contrario. En cuanto al resto de lo que dijo ayer Lenín Moreno, no sé si ha tenido usted la oportunidad de revisarlo, ¿qué criterio se ha formado? Bueno, creo que lo más importante a destacar es esta declaración de que Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Colombia, algo que también ha llamado bastante la atención. Indicó el presidente que la inteligencia ecuatoriana ha detectado eso. Creo que quisiéramos todos tener más detalles acerca de eso, porque de hecho la situación en Colombia es muy delicada y creo que es un reduccionismo bastante peligroso lo que está haciendo el presidente Moreno de dar esas declaraciones, ¿no? En lo que se refiere también al balance de su gobierno, Lenín Moreno se presentó como un adalid de la democracia que había rescatado no solamente a Ecuador, sino a Latinoamérica de la amenaza del socialismo del siglo XXI. ¿Qué le dice a usted las expresiones de Moreno? Como le digo, creo que por estrategia él debe salir diciendo que todas las acciones han sido positivas, ¿no? Así que creo que es de esperarse, pero es bastante lamentable también. Ahora, doctora Morla, ¿cómo ve usted el futuro cercano ya con el gobierno de Guillermo Lasso? Usted hizo referencia a una de las principales expectativas que tienen los ecuatorianos, las ecuatorianas, sobre el poder acceder a un plan de vacunación que sea certero, eficaz y sobre todo el cumplimiento de estos 9 millones de vacunas en estos 100 días de gobierno que empezarían ya mismo, el 24 de mayo. A ello se suma una conformación de gabinete que no ha dejado de llamar la atención, considerando la posición ideológica y política de Guillermo Lasso, sobre todo en este frente social. Acaba de anunciar quién será su ministro de Economía y Finanzas. En todo este contexto inicial, ¿cómo ve usted esta toma de gobierno por parte del nuevo presidente? Bueno, definitivamente es muy interesante lo que se ha visto en cuanto a la conformación del nuevo gabinete, no solo por quiénes son las personas, sino también porque estamos viendo al presidente electo Lasso cumplir con ciertos compromisos que él hizo también a lo largo de su campaña, no solo en cuanto a promesas y propuestas, sino también, por ejemplo, en la segunda vuelta, sobre todo, que buscó acercarse a los grupos de mujeres. Él insistió varias veces que las mujeres serían una parte fundamental dentro de su gobierno, y estamos viendo pues que las principales, o dentro de las principales áreas como son la salud y la educación, van a estar mujeres enfrentando este desafío tan grande junto con él, ¿no? Entonces, por ese lado es muy positivo ver esta participación femenina importante en el eje social. Esperemos también que esta paridad de género se mantenga en los otros frentes. Por otro lado, estamos viendo que se está gestionando el tema de las vacunas. Recordemos que la promesa porque es una promesa, es un compromiso que adquirió el presidente con los ecuatorianos, de vacunar a 9 millones en 100 días,
No va a ser fácil, no es algo que depende de él, así que esperemos todos por el bien del Ecuador que de hecho esto pueda llegar y que accedamos por fin a una vacunación masiva y efectiva, ¿no? Por otro lado, es interesante ver cómo el presidente electo ha mantenido este discurso y esta postura del encuentro, ¿no? De sentarse a conversar con todos los sectores, de sentarse a entender otras posturas, de invitar al resto de tendencias y banderas políticas a sumarse a este proyecto por el país y no por los intereses de uno o de otro. Bueno, estamos a la expectativa de la conformación también de la Asamblea Nacional, ver quién la va a liderar, quiénes van a ser las autoridades, ¿no? De eso va a depender mucho los temas de gobernabilidad para el próximo gobierno, que es uno de los principales desafíos, sumado a todas las crisis pues, que les toca enfrentar y solucionar, diría yo, en estos primeros 100 días. Más allá de nuestras fronteras, ¿cómo mira usted, doctora Morla, el panorama en Latinoamérica, el entorno en el cual gobernará Guillermo Lasso, matizado en estos días por la situación explosiva de Colombia? Es muy importante que sigamos conversando de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Sobre todo después de lo que dijo el presidente Moreno ayer. ¿Por qué? ¿Y por qué dije anteriormente que es una reducción bastante simplista esto de decir que es solo Nicolás Maduro el que está detrás? Hay que poner en contexto qué pasa en Colombia. En Colombia existe actualmente un 42% de pobreza, hay 21 millones de personas que no están cumpliendo las 3 comidas del día, hay un 15% de desempleo, es uno de los países que en esta pandemia registra el número de muertes más alto en el mundo, es decir, hay mucha indignación ciudadana también en Colombia, que no viene solo de estas protestas, viene de episodios anteriores. Entonces, reducir todas las manifestaciones y sobre todo las muertes de todos los ciudadanos colombianos que se han registrado hasta ahora en estos 8 días de protestas a que solamente el chavismo o que Nicolás Maduro está detrás, pues es muy doloroso para las personas que de hecho han salido a protestar pacíficamente, indignadas ante un gobierno que no ha podido resolver sus necesidades, a unas autoridades totalmente desconectadas de la ciudadanía. Hemos visto declaraciones lamentables defendiendo la represión, defendiendo el ataque y la militarización del país. En ese sentido creo que es vital tener estas discusiones, sobre todo en cuanto a cómo los gobiernos deben manejar este tipo de situaciones, ¿no? Recordemos también que en octubre de 2019 nosotros vivimos un episodio similar en donde se criticó duramente la actuación del gobierno por haber registrado muertes que pudieron ser evitadas, ¿no? Hay que hablar de esto porque sí creo que a nivel regional existe y somos propensos a caer en situaciones de esta forma donde la protesta ciudadana pacífica termina siendo violentada, termina siendo aplastada por las fuerzas del orden. No existe una proporcionalidad de la fuerza, del uso de la fuerza por parte de los gobiernos, y eso nos debe preocupar a todos, porque lo más importante es siempre el cuidado del ejercicio de los derechos humanos. Aprovechando de que usted es una profesional de la ciudad de Guayaquil, es una dama, además tenemos que hacer énfasis en esto, quisiéramos conocer su punto de vista, antecediendo que respetamos absolutamente la vida privada de las personas, pero también reflexionando que una persona pública debe saber que en una posición conspicua como es la alcaldía de la ciudad más grande de Ecuador, esta situación le expone públicamente, que lo privado se pierde en gran medida, más aún cuando se vislumbra un conflicto de intereses entre lo público y lo privado. Con esto quisiéramos preguntarle cuál es su opinión sobre el complejo momento que vive Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Bueno, yo estoy de acuerdo con varios, sobre todo analistas mujeres que he podido leer alrededor de este tema, ¿no? En el sentido de que sí, definitivamente la alcaldesa Viteri debe rendir cuentas,
por los procesos y los contratos que están siendo investigados y observados, pero la discusión debería quedar ahí, debería ser esa, no deberíamos estar discutiendo ni su estado civil, ni su pareja, ni sus relaciones. Ella tiene un compromiso con los guayaquileños en cuanto a la administración de la ciudad, y es por eso por lo que nosotros somos los primeros que debemos pedirle que exija, que rinda cuentas. Nosotros somos los primeros que exigimos que se nos explique por qué se ha invertido tanto dinero pintando murales cuando estamos enfrentando una situación económica tan compleja a nivel país, ¿no? Pero definitivamente creo que la discusión debería quedarse ahí. No hay por qué sumar los temas personales de la alcaldesa Viteri, a menos de que estén influyendo en la gestión, que por lo que hemos visto y por lo que ella misma ha dicho, no es el caso. Hay ciertos medios de comunicación que perfilan esto incluso como un ataque de carácter político en contra de lo que denominan el modelo municipal de Guayaquil. Sí, hay varias posturas, como le digo, pero creo que lo que nos debe interesar a nosotros como guayaquileños es netamente la rendición de cuentas acerca de la gestión de los recursos públicos, de los procesos que están siendo observados. Vimos que no acudió, por ejemplo, a la primera cita que tenía en la Fiscalía. Es decir, estamos pendientes a que se cumpla todo el proceso establecido en la justicia, pero la discusión debería ser esa solamente, ¿no? El tema de los contratos y la gestión, no su vida privada, no con quién está, no su estado civil, eso, su vestimenta, sus tatuajes, es decir, eso no viene al caso, no es lo que debería importarnos, sino nosotros como ciudadanos cumplir nuestro rol, que es exigir cuentas claras sobre los recursos públicos. Pero si viene al caso el hecho de públicamente, en el marco de esta situación, retrotraerse en contratos y licitaciones en marcha, ¿qué le dice a usted de este aspecto? Por eso le digo, yo lo que estoy esperando como ciudadana es que la alcaldesa de mi ciudad pues rinda cuentas sobre su gestión, no sobre los temas personales que se le han visto, de hecho, ser lo central en la discusión. O sea, habla más de los temas personales que el tema de los contratos, y creo que eso es un error, porque a nosotros lo que nos compete es lo que ella está haciendo como servidora pública, que es para lo que fue escogida y por lo que tiene que responder ante todos nosotros. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado a la politóloga Rebeca Morla, y es coordinadora en la Facultad de Administración y Ciencias Políticas en la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil.